Hola, soy Escapocón y hoy voy a hacer una reseña de algo un tanto fuera de mi alcance. Normalmente suelo hablar de trabajos desconocidos, antiguos y de dudosa calidad, pero hoy voy a hablar de un anime que se hizo muy popular bastante recientemente. Estoy hablando de Little Witch Academia, de Studio Trigger. Comenzó como un OVA presentado en un concurso que se hizo tan popular que le hicieron secuela, que se hizo tan popular que la convirtieron directamente en serie. Fue muy bien recibida y aún tiene a gente esperando ansiosamente una segunda temporada. Tiene pinta de ser buena, así que le voy a echar un vistazo. Aunque hay un pequeño detalle que quiero mencionar. Cuando la serie llegó a Occidente fue mediante Netflix, donde fue doblada a distintos idiomas incluyendo el castellano. Pero los doblajes castellanos de los animes son horribles. Arruinan completamente las series, escuchad. Soy Iron Man, lo dije. No es broma, soy un superhéroe y os digo, es genial. Por lo que la gente de cultura prefiere verlos en japonés con subtítulos. Excepto porque también arruinan las series. Los subtítulos no consiguen transmitir la misma esencia que los creadores querían. Y a veces simplemente están mal. 生き物の動きに敏感でな、意識にまで反応して流れを作るんだ。わかるか? Sí, así lo entiendo todo. Por lo que voy a verme la serie en japonés sin ningún tipo de subtítulos. Y creedme, entiendo completamente el idioma nipón. Comenzamos en una especie de festival mágico organizado por esta bruja con el pelo rojo, con mucho énfasis hacia esta niña que no creo que tenga mucha importancia en la historia. Es decir, es la única que tiene color en el público junto a esa otra. ¿Y qué? Como si eso importara. Claro que este festival es muy bonito y muy espectacular, pero no le vamos a dar mucho crédito. Es una maga, pero está usando un arco como si fuera una arquera. Imagino que lo único que sabe esta chica de dragones y mazmorras es por Stranger Things, viendo cómo se enfrenta a un Demogorgon. ¿Y qué le acaba pasando? Que evidentemente desaparece porque no cumple las normas del equipamiento. Y ahora nos toca ver la emocionante misión de esta jovencita de devolverle el sombrero. ¡El sombrero! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! O eso pensamos. Porque esta serie se ha montado un Pixar poniendo al principio un corto que no tiene nada que ver con la historia en sí. Ya no volvemos a ver esta niña, sino que ahora nos toca seguir la aventura completamente distinta de esta adolescente con cara de tonta. No sé cómo se llama, así que la llamaré Marcos. Resulta que Marcos se ha mudado a una nueva ciudad, y siendo la adolescente salida que es, solo tiene una idea en mente: ligar. Todo esto vendría a traducirse como: ¡Hola a todos! ¡Soy Marcos! ¡Hola, soy Marcos! ¿Quieres ligar conmigo? ¡Hola, soy Marcos! ¡Tengo una voz muy aguda e irritante! ah, estos animes románticos. Por supuesto no se come una rosca, así que está tan desesperada que va a ligar con un árbol. No la voy a juzgar, siempre que el árbol no tenga un hongo parásito dentro, claro. Mientras Marcos va a ver al árbol, en esta escena nos introducen a la villana de la serie, una bruja con el pelo lavanda con unas pintas muy siniestras. No sé cómo se llama, así que también la llamaré Marcos. Así que Marcos se choca con Marcos y Marcos demuestra ser tan pérfida como lo parece. La pobre Marcos no lo sabe y solamente quiere enseñarle su preciado merchandising del corto que vimos al principio. Imagino que es también un corto en el universo. Y esto es un claro intento de ligar, evidentemente. ¿Y qué le hace Marcos? Le hechiza su peluche de pájaro para que le pinche en el ojo y le pone serpientes en las manos para que se caiga de un puente y muera. Sí, Marcos no muere ahí, pero eso no es lo que Marcos cree. Marcos llega al árbol donde se encuentra un grupo de barrenderas, con sus respectivas escobas. Ellas están ahí solamente para barrer cerca del árbol. Pero ahí llega Marcos, tan desesperada que ahora quiere ligar no solo con el árbol, sino también con las otras 3 chicas a la vez. Tía, tranquila. Las barrenderas se ríen de ella y siguen con su trabajo. Están tan contentas de ser barrenderas que se van volando. Lo que ellas no saben es que dentro hay un portal prácticamente idéntico al que salía en el corto del principio. ¿Pero cómo? Si eso es claramente ficción. Solo puede haberlo hecho alguien que fuera una fanática del corto. Y esa no puede ser otra que... ¡Marcos! No, esa Marcos no, la otra Marcos. En este tiempo que no ha salido en pantalla decidió aceptar la recomendación y se vio el corto, influenciándola a tal nivel que ahora se dedica a secuestrar chicas creando portales mágicos. Y esto quiere dar el mensaje de que no hay que hacer lo que ves en la tele. ¡Oh!
Ya entiendo por qué la gente ama tanto esta serie. Claro que todo esto, que evidentemente han mencionado cuando estaban hablando, queda de lado cuando nos introducen a otro personaje importante. Parece como si Ron Weasley se hubiera puesto gafas como Harry y se hubiera vuelto una chica como Hermione. Tampoco sé cómo se llama, así que también la llamaré Marcos. Pues lo que ocurre ahora es un milagro, ya que al fin Marcos consigue encontrar una pareja, que no es otra que Marcos. Es tan bonito verlas juntas. Pero no hay tiempo para chuchones, ya que hay que salvar a las pobres barrenderas que han sido abducidas por Marcos, por lo que Marcos y Marcos usan la escoba para meterse en el portal para rescatarlas. Lo que no saben es que ella anda por ahí, persiguiéndolas para torturarlas directamente. ¡Oh no! ¡Hay una bruja malvada! ¿Qué? ¿Una bruja? Sí, con el pelo morado. Es malvada. Anda, pues... ¿Se parece a esto? No, no lo hace. ¡Sí se lo hace! ¡No lo hace! Y debido a un accidente, Marcos y Marcos caen al vacío. Momento perfecto para mostrar una preview de la segunda temporada, donde la profesora Pili, la nueva protagonista evidentemente, usa su magia para ver las estrellas, mientras nosotros leemos que su serie saldrá en DVD y Blu-ray. ¿Una secuela directa a vídeo? Parece que eso de que Disney fue una gran influencia para esta serie era cierto. Pero todo eso no importa ahora, ya que las protagonistas se encuentran ahora en el bosque prohibido. Aquí, Marcos toma a Marcos y Marcos como rehenes y les obliga a enseñarles la salida. Lo que no saben es que en este bosque se encuentra un T-Rex y Marcos les encierra en una bola como en Piratas del Caribe 2. De nuevo, más Disney. Para que el T-Rex las devore mientras ella escapa como si nada. Ah, y el T-Rex es una gallina. Se me olvidó mencionar esa parte. Me parecía un elemento tan típico de las comedias románticas que me parecía que no necesitaba explicación. Lo que no me esperaba es que esta serie no ha olvidado su mensaje. De hecho, lo ha reforzado, ya que inspirada por el corto del principio, Marcos decide dejar de ser tan tonta para salvar a su novia haciéndole frente al T-Rex con más merchandising. Esto da el mensaje de que la televisión también puede inspirar e influenciar de una forma positiva. Una serie adelantada a su época, que salió el año pasado. Ah, y mientras, Marcos le quita una pluma para poder crear T-Rexes en masa con los que aterrorizar a la gente. Aunque también salva a Marcos y a Marcos porque se le habrá ocurrido alguna idea mejor para matarlas. Ah, y aquí tenemos un cameo de la profesora Pili de la segunda temporada. No hace mucho, la verdad, es solo uno de esos cameos sin importancia de los que pasan desapercibidos hasta que ves la serie por segunda vez. Pero yo lo he pillado a la primera. ¡Qué listo soy yo! Marcos imagina que ha podido salir de esta, inspirada por su cortometraje favorito, pero en realidad Marcos creó un portal y salvó a todos ella misma. ¿Y a dónde los lleva? ¡Todos rumbo a Hogwarts! Así es, Hogwarts aparece en esta serie, pero ha sido reformada para convertirse en una sede de barrenderas. Pero mirad, si están todos. McGonagall, la profesora Hooch, Snape, Dumbledore y la bruja aburrida. Y si la bruja nos castiga, ya hay otro cuento que contar. Aquí han organizado una reunión para hablar sobre la peligrosa bruja que está raptando a barrenderas de todas las partes del mundo. Pero lo único que saben es que no saben cómo se llama, así que le llaman Marcos. Así que cuando Marcos, y no nos olvidemos de Marcos, llegan a la sala, son metidas en la prisión para todas las chicas llamadas Marcos. Ahí se quedarán encerradas hasta luego ser quemadas en aceite hirviendo, y alguna de ellas será la Marcos malvado de verdad. Me alegra saber que no soy la única Marcos del mundo. Y pasamos a los créditos donde... ¡Oh! Al fin puedo leer algo. A ver... Little Witch Academy... ¡Oh, ¡maldita sea! Y eso ha sido todo. Evidentemente no me voy a quedar después de los créditos, porque nunca pasa nada importante después de los créditos. Tras ver un solo capítulo puedo juzgar la serie completamente. No me ha gustado, pero la recomiendo. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Ohio gozaimasu, Capocón. Lady Hell. Akuwa baka desu. Demo, rote wa kawaii desu ne. ¿Sabes hablar japonés? ¿Hai? ¿Y por qué no me lo dijiste? Hola, feliz Día de los Inocentes. Por si acaso no os habéis dado cuenta, si pensabais que esto era una reseña real, como que... me preocupa lo que penséis de mí.
Pero sí, esta parte de aquí además es improvisada, así que si me corto, si repito cosas, ya sabéis por qué. Esta reseña la he querido hacer porque quiero dejar claro una cosa para todos los reviewers aspirantes del mundo. Si vais a analizar algo, por favor que sea en un idioma que entendáis. Porque si no entiendes el idioma, muchas cosas se quedarán perdidas en la traducción, como esa película llamada Lost in Translation. Y conseguirás sacar conclusiones que no son acertadas con lo que los creadores querían o con las que hubieras sacado tú si hubieras visto la serie en tu idioma o en un idioma que entiendas. Por ejemplo, y aquí la gracia de que la Susie, que es la Marcos del pelo morado, no es la villana de la serie, es simplemente una tía muy tétrica, pero que es amiga de las otras dos, que no se llaman todas Marcos, y son brujas, pero si no sabes que si no lo dicen, pues a lo mejor piensas que son barrenderas porque tienen la escoba. Y si no sabes que lo que pasa al principio es simplemente un flashback, a lo mejor te piensas que es un corto del principio, y a lo mejor piensas que son pareja a coilote, cosas de esas. Con los videojuegos yo diría que es la excepción, porque yo he conseguido pasarme juegos sin entender el idioma en el que estaban. Por ejemplo, hay un RPG de Bobobo para la Game Boy Advance que me lo pasé entero en japonés, porque el juego era tan raro que podía jugarse perfectamente. Y claro, hay juegos que si son plataformeros que no tienen absolutamente nada de diálogos, tampoco importa mucho que no lo entiendas, porque yo he jugado a bastantes juegos de pequeño en inglés cuando no tenía ni idea de inglés, pero no me hacía falta saber lo único que me hacía falta saber era que start significaba empezar y ya podía empezar el juego prácticamente. Pero sí, respecto a qué opino sobre Little Witch Academia, sí, la serie la he visto entera y es curioso porque al final de este vídeo digo que la serie no me gustó, pero la recomiendo. Sorprendentemente con Little Witch Academia es un poco lo que opino es un poco lo opuesto. Es una serie que me gusta pero que no recomendaría a todo el mundo. Los personajes son súper carismáticos, la animación y la música es genial, es súper cookie todo, es muy... hasta la segunda mitad, que ya las cosas se ponen un poco más serias, el principio es básicamente una película de Disney. No puedo odiarla, es demasiado bonito todo. Y la segunda parte también es muy interesante, toca temas sobre cómo sería la magia actualmente, si seguiría usándose habiendo tecnologías, si podrían convivir la tecnología y la magia a la vez. Hay mucho mensaje sobre cómo debes superarte a pesar de que piensas de que no puedes y ese tipo de cosas. A mí me gustó. Me pareció una serie que estaba bastante divertida. Tenía temas bonitos y no había fanservice. Me sorprende muchísimo considerando a Gainax. Gainax no, Studio Trigger. Pero no es una serie que recomendaría a todo el mundo porque a mí Ako me parece un personaje muy encantador porque era tonta y torpe y era un poco lenta a la hora de entender las cosas. Pero sé que hay gente a la que personajes como Ako les pone de los nervios y tenerla de protagonista seguro que hace que odien la serie. A mí no me importa que la primera mitad sea básicamente el día a día en la escuela y no sea hasta la segunda temporada cuando ya empezamos a ver la trama interesante. Pero sé que hay gente a la que esto les cabrea muchísimo, sobre todo además en el anime, que hay mucha infamia con el relleno. Y yo creo que, por ejemplo, en esta también, que la gente pensará que la serie al principio es empezar con relleno. Y a mí me pareció muy... Y el gran elefante de la habitación, sé que hay bastante gente que la considerará un plagio de Harry Potter. Tiene muchos elementos de Harry Potter, tiene muchas cosas que cuando las veía decía, jaja, esto es como en Harry Potter. Pero a mí no me importaba, pero sé que hay gente que le importa. En plan, las típicas personas que
que denuncian a cualquier tipo de serie en la que salga una escuela de magos diciendo que es un plagio de Hogwarts, incluso si es anterior a los libros de Harry Potter. Pero sí, no analicéis cosas en japonés sin subtítulos a menos que sepáis japonés. Chao.